Bueno, vamos a empezar. El tema que vamos a ver hoy se llama Derribando toda altivez. Derribando toda altivez. El texto es 2 de Corintios, capítulo 10, verso del 4 al 5, que dice la palabra del Señor: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces este texto nos habla, aquí en la parte donde dice toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, el apóstol Pablo nos está diciendo que nosotros tenemos unas armas que no son carnales, sino son poderosas en Dios, y la altivez es una fortaleza que por medio de la palabra puede ser derribada, puede ser destruida, pues Dios lo que nos ha dado para derribar todas esas fortalezas y toda la altivez, ¿sí?, es la palabra de Dios, la cual dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, que es la espada del Espíritu, amén, y por ella es como podemos contrarrestar los dardos de fuego que el enemigo manda a nuestra mente por medio de la palabra de Dios. Ahora, esta altivez, dice aquí este texto de 2 de Corintios 10, verso 5, esta altivez se levanta contra el conocimiento de Dios. O sea, aquí estamos hablando en parte como del ateísmo, ¿sí?, o argumentos que quieren derribar lo que Dios es en sí mismo, o lo que Dios, o la existencia de Dios. Entonces vamos a hablar un poquito acerca sobre de eso, ¿ok? La palabra altivez se refiere a los pensamientos, sentimientos y actitudes que una persona muestra con orgullo, con soberbia, con arrogancia en lo referente a Dios, a sus planes y propósitos, en este caso para con nosotros. Como ejemplo tenemos Romanos capítulo 1, verso 21 y verso 25, dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces aquí podemos darnos cuenta que hay personas que en un tiempo, podríamos decir, conocieron a Dios, tal vez de pequeños, tal vez en la juventud, o no lo sabemos, pero de una u otra forma conocieron a Dios, escucharon de Dios, tenían cierta creencia en Dios, pero el hecho de hacerse sabios en su propia opinión, podríamos decirlo, tal vez por el estudio, por la influencia de la preparación académica, eso nubló su credibilidad de la existencia de Dios. Y entonces las personas se envanecieron, dice aquí la Escritura, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se entenebreció, o sea, perdió toda sensibilidad hacia lo espiritual, al discernimiento espiritual. El razonamiento opacó lo espiritual. Y la consecuencia es que esas personas empezaron a corromperse, ¿sí?, a corromperse, y en lugar de darle la honra y la gloria a Dios o a lo espiritual, empezaron a dárselo a lo terrenal. En este caso, al mismo hombre, empezaron a exaltar y a poner en el lugar de Dios al mismo hombre, y eso hasta el día de hoy suele suceder. Tenemos en este caso la tecnología, todos los avances científicos, tecnológicos, médicos, y el hombre muchas veces reconoce esa sabiduría como proveniente del hombre y no como proveniente de Dios en el hombre, y exaltan al hombre y quisieran ser como esos hombres y tener los propósitos o metas que esos hombres tienen, pero no tienen esos mismos propósitos y metas para con Dios, puesto que Dios ha quedado de lado en sus vidas, ¿ok? Entonces, este es un claro ejemplo de cómo el hombre, después de conocer a Dios, se envanece y se desliza del conocimiento de Dios.